Bien, ok. Vamos a hablar en inglés. Si la mina habla en inglés, we also speak English. So, bien. Vamos a ponernos serios un poco. No vale la pena ser serio. Entonces, tenemos que esta completación de cuadrados que hemos encontrado, que el B necesario para que estos dos más alguien al cuadrado nos dé I cuadrado menos 4I, es el número menos 2. ¿Está bien? Por lo tanto, en el desarrollo, entonces el B logramos que fuera menos 2. Entonces tenemos que poner I menos 2 al cuadrado, pero como sube menos 2 al cuadrado de este miembro, lo sumo del otro lado. O sea que el primer miembro ya lo tenemos todo prolijito como queremos, que es I menos algo al cuadrado. ¿Está bien? I menos algo al cuadrado. Ahora nos tenemos que preocupar por el segundo miembro. Entonces nos ha quedado menos 4x más, ¿y qué tenemos acá? Tenemos menos 8 más 4 es menos 4. Nos alcanzan los dedos de las dos manos para decir eso. Y menos 2 al cuadrado, miren cómo tiene que ser el segundo miembro. El segundo miembro tiene que ser un número que multiplique a un paréntesis donde está x menos algo. ¿Está bien? Nosotros sabemos que si me quedara x más algo es porque ese algo que yo quiero que sea menos es porque es negativo, ¿no? Ahora vamos a charlar de eso. Entonces, tengo que sacar, para llevarlo de esa forma, siempre hay que sacar lo que aparezca como coeficiente de la x factor común. En este caso, el coeficiente de la x que aparece es menos 4. Entonces, se dan cuenta que si sacan menos 4 factor común, acá les va a quedar x y acá va a quedar más 1. ¿Por qué? Y pruébenlo. X más 1 multiplicado por menos 4 es menos 4x más menos 4 por 1. Y eso da menos 4x menos 4, que es lo que está acá. Entonces, ¿por qué hice eso? Bueno, porque yo tengo que comparar esta ecuación, como dije, con esta otra. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos, ahora vamos a escribirla al lado. I menos beta al cuadrado igual a 4c por x menos alfa. Esa es la ecuación a la que tenemos que arribar, a la forma que tenemos que arribar. Por lo tanto, nuestra ecuación, después de haber completado cuadrados y sacado apropiadamente el factor que multiplica la x, o el número que multiplica la x como factor común de los dos términos que tengo, entonces me ha quedado i menos 2 al cuadrado igual a menos 4 por x más 1. ¿Qué significa? Que mirándolas una al lado de otra, nos damos cuenta que el beta vale 2. El beta, esto vamos a borrarlo porque esto fue auxiliar para completar. Beta vale 2. 4c, que es lo que multiplica el paréntesis donde aparece la x. 4c vale menos 4. Y alfa, que es lo que resta la x adentro del paréntesis, fíjense que acá tienen un más 1, ¿no es cierto? Es decir, que alfa tiene que ser menos 1. Si están restando, alfa tiene que ser menos 1. ¿Por qué digo yo? Y bueno, porque si yo quiero escribir menos alfa, que sería menos 1, esto sería alfa igual a menos 1. ¿Bien? Y menos 1 es más 1. ¿De acuerdo? Entonces, alfa es menos 1.
¿Para qué quise todo eso? Y bueno, porque me pedían los elementos. Entonces, el vértice es alfa beta. Es decir, el vértice va a ser -1 y beta 2. Todavía me falta decir quién es C. ¿Por qué quiero C? Y bueno, porque C, del valor de C depende de la ordenada, los valores de las coordenadas del foco, y depende de C también la ecuación de la directriz. Entonces, si 4C nos dio -4, C es -4 dividido 4, es decir que C vale -1. Ya hemos charlado que nuestra ecuación a la que teníamos que llegar era esta, y eso ya se dijo varias veces en las clases y los videos. Entonces, vamos a ubicar primero el vértice. El vértice está supongamos que este es el eje Y. Y el vértice está en -1, 2. Sé que voy a correr el eje Y. Acá tenemos el eje X y el vértice está en -1, 2. -1, 1, 2. Acá está el vértice. Como la parábola es de eje paralelo al eje X, y la parábola es de eje paralelo al eje X, entonces vamos a dibujar, espero que lo vean con otro color, este sería el eje de la parábola. Como el valor de C es negativo, la parábola va a abrir hacia la izquierda. Acuérdense que en el eje de la parábola tenemos, además del vértice, tenemos el foco. Y como C es negativo, la parábola va a abrir hacia la izquierda, que quiere decir va a abrir para acá. Y siempre la parábola encierra al foco. O sea que el foco va a estar sobre este eje, pero desde el vértice hacia los negativos. Y en cuanto va a estar a 1 del vértice, pero restando. O sea que acá, supongamos que esto es 1, esto es 1, por acá estará el foco. Por acá va a estar el foco. Entonces siempre háganse el dibujito, ¿eh? Es más fácil que andar memorizando. Esa distancia tiene que ser C, en valor absoluto es la distancia. Pero nuestro C es -1. Entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas del foco? Va a ser alfa, en este caso, más C. Pero ¿qué pasa? Todo es negativo acá. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? -1 menos C. Y menos C vale -1. Coma, y como está sobre la misma recta de acción donde está B, la ordenada es la misma, porque está sobre el eje. Recuérdense que una recta paralela al eje X, todos los puntos tienen la misma ordenada. Entonces, ¿cuánto nos da el foco? Haciendo cuentas, el foco no es otra cosa que el punto -2, 2. Bien. Entonces ya sabemos dónde ubicar el foco. ¿Dónde está la directriz? La directriz es una recta. Es una recta perpendicular al eje. Una recta perpendicular al eje de la parábola. Si la parábola es de eje paralelo al X, la directriz es, si es perpendicular al eje X, es paralela al eje Y. Por lo tanto, la ecuación de la directriz tiene que ser X igual a una constante. El asunto es encontrar a qué constante, ¿no? Porque una recta perpendicular a la rojita tiene, o al eje X, como quieran, tiene que ser
puntos que tienen todos la misma abscisa. Ahora, ¿cómo encuentro la dirección de la ecuación de esta directriz? Bueno, sabiendo que está a la misma distancia que el foco, pero para el otro lado. Entonces, la directriz va a ser x igual, tengo como valor de referencia la abscisa del vértice, que es -1, y a eso le tengo que sumar el opuesto de C, porque tengo que ir para el otro lado. ¿Está bien? Ustedes acá también tienen que tener C en valor absoluto para escribir la recta. Entonces, acá, ¿qué pasa? Les queda -1, menos -1 es +1, y esto da 0. Entonces, la ecuación de la directriz, ya le encontramos que constante tiene que verificar, es x igual a 0. Porque tienen que estar del vértice hacia el otro lado donde está el foco y a la misma distancia del foco. Pero entonces acá lo que tienen que considerar es el valor +1. ¿Está bien? Es el opuesto del valor de C. Bueno, ¿cómo la dibujan? Bueno, acá tendrán el dibujito de la directriz. X igual a 0. Ahora, si quieren dibujar algunos puntos que están en la parábola, ese es otro problema. Entonces, vamos a usar la expresión canónica porque resulta más fácil. Y para darnos cuenta de muchas cosas. Yo con esto no voy a poder escribir ahí, ¿no? Bien. Entonces, tienen i-2 al cuadrado igual a -4 por x más 1. Comentarios. ¿Se dan cuenta que el primer miembro, como es i-2 al cuadrado, este valor, cualquiera sea el valor de i, ese valor es positivo o negativo? ¿Qué les parece? ¿Cómo es ese valor? Pueden hablar o pueden contestarme por chat. Positivo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, este valor es mayor que 0. Si ustedes acá tienen un -4, lo que van a necesitar que este valor x más 1 sea menor que 0 o igual a 0. ¿Para qué? Porque si esto es mayor o igual que 0, el segundo miembro también debe serlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se entiende la situación? Porque si esto es positivo, el segundo lado también tiene que ser positivo. Entonces, como -4 es negativo, para que todo esto me dé positivo, x más 1 también tiene que ser negativo. Por lo tanto, acá le sale que x tiene que ser menor o igual que -1. Y eso es lo que pasa, por lo que hemos dicho, que la parábola siempre va a salir del vértice encerrando al foco si C es negativo. Después dibujaremos bien. Pero intuitivamente es esto. ¿Cuándo va a estar definida la parábola? Cuando los x sean más chicos que la abscisa del vértice. ¿Por qué? Porque si no, yo esta cuenta no voy a poder ni calcular la raíz cuadrada. Entonces, para calcular los valores de i que quiero, tengo que tener presente eso. i-2 es más o menos la raíz cuadrada de -4 por x más 1. ¿Se dan cuenta que si ustedes necesitan calcular una raíz cuadrada, la raíz cuadrada existe siempre que la cantidad que está abajo de la raíz, lo que se llama bien cantidad subradical, sea positiva? Y después, bueno, tienen que i es igual
el menos 2 va a ser 2 más menos la raíz de menos 4 por x más 1. Observen que entonces los y para un mismo x, salvo en el vértice, van a tener dos valores posibles. De ahí la simetría de la curva, ¿no? Por eso este eje de la parábola es un eje de simetría de la curva. Entonces, vamos a hacer algunos valores. Entonces, por ejemplo, yo para que se convenzan qué pasa con la situación, ¿cómo obtienen el vértice? Fíjense que el vértice es el punto, ¿dónde lo tengo? Menos 1, 2. Fíjense que si a x le dan menos 1, acá les va a quedar 2 más menos raíz cuadrada de menos 4 por menos 1 más 1, menos 1 más 1, 0, por lo tanto les queda 2 más menos raíz de 0, porque 0 por menos 4 es 0, es decir, les da 2. Este no es otra cosa que este punto, menos 1, 2, es el vértice. Ese ya lo sabíamos. Bueno, sí, fíjense que yo quiero que esto me quede fácil de calcular. ¿Está bien? Entonces, supongamos que acá yo quiero que me quede, si x vale 3, entonces y me va a quedar 2 más menos raíz cuadrada de menos 4 por menos 3, menos 3 no, le tengo que dar menos 5, discúlpenme. Menos 5 más 1. Estoy para que la raíz salga rápido. Entonces, menos 5 más 1 es menos 4. Entonces acá les queda 2 más menos raíz cuadrada de menos 4 que multiplica. Menos 5 más 1 es menos 4. Y menos 4 por menos 4, ¿cuánto es menos 4 por menos 4? 16. ¿Está bien? Entonces, acá les va a quedar 2 más menos raíz cuadrada de 16. Y raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Está bien? Raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, que para menos 5 hay dos posibilidades. 2 más 4 o 2 menos 4. Es decir, hay un x1 igual a menos 5 y un y1 igual a 6 y un x1 igual a 5 y un y2 igual a menos 2. Es decir, hay un punto P, o vamos a llamarlo A, que está en la parábola, que es el punto menos 5, 6, y otro punto B, que está en la parábola, que es el punto menos 5, menos 2. ¿Está bien? Entonces, nosotros hacemos un poco de trampita en el siguiente sentido. Ya sabemos que lo que estamos dibujando es la parábola, Entonces, vamos a menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para este punto hay dos valores. El 6, acá estamos en 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes lo hacen con buena... Acá tienen el punto A. Y por abajo... van a tener el menos 5, menos 2. Va a estar por acá. Yo digo, ¿qué trampa hacen? Que saben que es una parábola. Entonces esto lo unen medio curvo. ¿Sí? Yo di dos valores de x. Uno para que se convenzan que iban a obtener el vértice y otro que es más chico, obviamente. ¿Se acuerdan que tenían que ser los valores de x
tenían que ser números más chicos que menos 1, y di el valor menos 5 para que esta raíz yo la pudiera calcular a ojo, digamos, ¿no? Porque tener raíz cuadrada de 16, todos sabemos que es 4 o menos 4. ¿Está bien? Bueno, ustedes den algún otro valor si tienen ganas, y ahí ya está lo pedido. ¿Se entendió? Pregunto si se entendió. Pueden abrir micrófono. ¿Sí? Bueno, hubo un chico que al principio de la clase me había pedido que hiciera un ejercicio del práctico. 27 algo. Me acuerdo que ese número, pero no me acuerdo qué ejercicio era. Sí, ¿me lo podrías dictar? Sí, ¿no? El ejercicio 27. Te lo dicto ahí. Dale, comenzá. Hallar la ecuación estándar de la parábola con vértice B13. Eje focal paralelo al eje X y que pasa por el punto P613. 613. Sí. Bien, entonces acá me dicen que la parábola es de eje paralelo al eje X. ¿Está bien? O sea que lo que tenemos que encontrar es justamente una ecuación de este tipo. Ecuación estándar canónica es lo mismo. Entonces tenemos que encontrar esta ecuación para los datos que me dan. Entonces, por lo que me dicen, yo conozco alfa y conozco beta. ¿Está bien? O sea que con los datos que me están dando, ya puedo escribir y menos 3 al cuadrado igual a 4c por x menos alfa. Y alfa me dicen que vale 1. Hasta ahí está. Pero lo que no sé es quién de C, cuál es el valor de C. Entonces falta hallar C. Porque así completo la ecuación. Ahora, no me dieron C, pero me dieron un punto por donde pasa. Entonces reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación, porque si la parábola pasa por este punto, sus coordenadas satisfacen la ecuación. Lo único que sabemos es, geométricamente, la parábola tiene este vértice. Es paralelo su eje al eje X. Y pasa por el punto 6, 13. Y 13 supongámoslo por acá, porque si no se me va el pizarrón. O sea que la parábola hace eso, de manera parabólica, ¿no? Bien. Entonces, hay que encontrar el valor de C. Porque si la parábola pasa por el punto, sus coordenadas, las coordenadas de este punto, deben cumplir la ecuación. Por lo tanto, en lugar de I, escribo 13. Es igual a 4C por X, que X vale 6, menos 1. 13 menos 3 es 10 al cuadrado, igual a 4C por 6 menos 1 es 5. Acuérdense que no conocen C. O sea que hay que despejar de ahí. Entonces, 10 al cuadrado es 100. Es igual a 4C por 5. Si no conozco C, lo que me está molestando es el 4 y el 5, que van a pasar dividiendo. Entonces, 100 dividido 4 por 5 es igual a C. 4 por 5, 20, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les queda?
como quieran pensarlo. Esto es lo mismo que 1, 25, 25, 5, ¿no? C vale 5. ¿Entendido? Si dividen por 4 el 100 les da 25. Y 25 dividido 5 es 5. Por lo tanto, C vale 5. Bueno, entonces ya tienen todo. Porque ya teníamos bastante encaminada la situación. Nos faltaba encontrar C. C, como lo llamamos, usando que el punto estaba en la parábola. Si el punto está en la parábola, sus coordenadas verifican la ecuación, reemplazamos la X del punto y la Y del punto en esta expresión y encontramos el valor de C. Luego, la ecuación buscada es I menos 3 al cuadrado igual a 4 por 5 por X menos 1. O sea que I menos 3 al cuadrado es igual a 20 por X menos 1. Y ahí terminaron el ejercicio. ¿Se entendió? Ahora sí. Muy bien. ¿Algún otro ejercicio que tengan atrasados? ¿Qué quiere decir atrasados? Que lo tengan, que no lo hubieran podido consultar antes, ¿no? Bueno, entonces vamos a meternos ya en cosas del capítulo 2. El capítulo 2 se llama conjuntos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En realidad, lo que yo voy a empezar es con algo que ustedes tienen que recordar, porque para poder afrontar el capítulo de conjuntos, lo que hay que recordar es lógica. Es decir, aquellos que no se acuerdan mucho de lógica, entonces para poder entender lo que van a hacer en todo este capítulo, les recomiendo que consideren el apunte de M0, de matemática 0. ¿Está bien? Es decir, porque hay que recordar las tablas de verdad para poder trabajar en estas cosas. Entonces, si uno tiene P, bueno, no P acá lo indicamos así, esa es la diferencia. Esto es no P. Entonces, si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Después, la tabla de verdad de una conjunción ¿se acuerdan? Verdadero, verdadero, falso, falso. Una conjunción es verdadera si las dos son verdaderas. O sea que va a ser verdadero acá va a ser falso, acá va a ser falso, acá va a ser falso. Después, la tabla de verdad de una disyunción. Acuérdense cuando una disyunción era verdadera y cuando era falsa. La disyunción es casi siempre verdadera. El único caso que es falsa cuando las dos son falsas. Y después aparece el condicional, que es uno de los que más se va a usar en esta parte. Por digo que más se va a usar, porque la mayoría de las demostraciones en matemática son de expresiones de la forma condicional. Y en el único caso que el condicional es falso, cuando tiene antecedente verdadero y consecuente falso. Y después está el bicondicional, que no es otra cosa que la conjunción de este condicional con su dado vuelta. Es decir, con su recíproco. P, B, sí o solo si Q es, de alguna manera, la conjunción de P y Q, P entonces Q con Q entonces P.
¿Se acuerdan que si este lo tenía dado, este se llamaba su recíproco? Entonces, la tabla de verdad del bicondicional resulta que es verdadero en el caso que tanto P como Q tengan el mismo valor de verdad. ¿Para qué servía el bicondicional? Para hablar de equivalencias lógicas. Y esa es una cosa que ustedes tienen que saber, cuáles son las equivalencias lógicas más importantes. Que la doble negación es lógicamente equivalente con P. Que la negación de P o Q es lógicamente equivalente con no P y no Q. Ley de De Morgan. La otra ley de De Morgan y después que negar un condicional es equivalente a P y no Q. Y después, otra equivalencia fundamental para las demostraciones que hacemos es que P entonces Q es lógicamente equivalente con no Q, entonces no P. Esta es la equivalencia de un condicional con su contrarrecíproco. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? Nos importa hacer demostraciones en matemáticas. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer demostraciones, tenemos que aplicar lógica. Nada más que eso. Una demostración está bien hecha desde el punto de vista lógico si usamos herramientas lógicas para poder demostrar algo que se nos ocurra. ¿Está bien? Algo que se nos ocurra dentro de la matemática. Entonces, no sé con cuáles habrán trabajado hoy, qué demostraciones habrán hecho, pero supongamos que demostramos lo siguiente. Si A pertenece a los números reales y A es un número par, díganme si lo hicieron, entonces A al cuadrado es un número par. ¿Esta la hicieron en clase? Cuéntenme. ¿Esa la hicieron? Si es un número par, el cuadrado es par, ¿la hicieron? Sí la hicieron. Bueno, entonces esa no la vamos a poner. Si A es un número impar, la otra la hicieron, si A es un número impar, entonces su cuadrado es un número impar. ¿También la hicieron? ¿Esta la hicieron? ¿La hicieron o no la hicieron? También. Bueno, porque es muy poco lo que pueden hacer por ahora. Por lo tanto, hay que a ver qué podríamos hacer. Bueno, vamos a demostrar esto, que no sé si lo hicieron. Dado A perteneciente a los reales, entonces A al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Eso lo hicieron? Si es un número real, su cuadrado siempre es positivo. Bueno, vamos a demostrar esto.
Lado A, un número real, entonces su cuadrado es positivo. Para esta demostración vamos a tener que usaremos la regla de los signos. Adri, te quedan 2 minutos. Ahí te avisaba Germán también. Regio, no lo veo eso yo. No veo esa información. Bien. Entonces, vamos a usar la regla de los signos para la multiplicación. ¿Se acuerdan? Que si B es positivo, entonces B por B es positivo. Si B, perdónenme, si me distraje. Si B es positivo, y vamos a poner otras letras. Si B es positivo y C es positivo, entonces B por C es positivo. Si B es negativo y C es positivo, se va a cortar. Entonces vamos a cerrar y abrimos otra. Ay, Dios. Bien, entonces vamos a cortar esto y empezamos de nuevo antes que se corte. Siempre se extiende un Bueno, poco. escúchame, tenés que planificar otra porque esta no te va a dejar entrar de nuevo. ¿Te parece? Porque esta estaba con 3 horas y ya son las 11. Bueno. Entonces, Dios mío. Bien, cortamos y planifico otra. ¿Y cómo te dejo planificar? Estaba planificada de 3 horas